Sortu quiere denunciar con toda firmeza los planes de intervención militar internacional que se preparan para Siria. Queremos recordar que la injerencia extranjera ha dejado ya consecuencias muy graves en ese conflicto en los últimos 2 años. La comunidad internacional dispone de mecanismos suficientes para responder a los muchos desafíos que plantea la guerra en Siria, incluido ese ataque grave ocurrido el pasado 21 de agosto a las afueras de Damasco. Es significativo que algunas potencias internacionales, sin contar siquiera con el informe que preparan los inspectores de Naciones Unidas en relación a ese grave ataque, pretendan embarcar a sus ciudadanos y a la comunidad internacional en una escalada bélica en Oriente Medio. Queremos constatar que el ataque con armas químicas está expresamente prohibido por la legalidad internacional. De confirmarse fehacientemente, nos encontraríamos efectivamente ante un crimen de guerra. Ante esta eventualidad también queremos constatar que la comunidad internacional dispone de mecanismos para responder a tal desafío sin abordar una agresión militar. Por otra parte, hay que constatar la hipocresía que nos han demostrado las potencias internacionales, particularmente las occidentales, en esta cuestión. Hay que recordar que efectivamente existe una legalidad internacional que prohíbe expresamente el uso de armas químicas, pero también hay que recordar que ha habido países que anteriormente las han utilizado. Las han utilizado los españoles en Rif, las han utilizado los estadounidenses en Vietnam, las han utilizado los iraquíes contra los kurdos y la comunidad internacional ha mirado hacia otra parte. Creemos que a la comunidad internacional le corresponde retomar el liderazgo, pero no un liderazgo para defender los intereses geoestratégicos de ciertas potencias. Le corresponde adoptar un liderazgo para buscar soluciones integrales a la grave situación abierta en Siria. En este sentido, creemos que solamente del diálogo internacional se podrá derivar una situación de paz en Oriente Medio y en Siria. Creemos en el diálogo entre las partes enfrentadas en Siria. Del mismo modo, reivindicamos una solución integral que no puede eludir los derechos que tiene el pueblo de Kurdistán. En este sentido, Sortu quiere poner de manifiesto que apoyará, tanto en Euskal Herria como en la esfera internacional, todas aquellas iniciativas que postulen de forma decidida una solución política negociada integral a la crisis abierta en Siria. Del mismo modo, queremos manifestar nuestra preocupación y hasta nuestro estupor por la posición adoptada durante la reciente cumbre del G20 por los gobiernos español y francés, que han respaldado un plan ciertamente ambiguo, pero un plan que da un paso adelante en la amenaza militar y que lleva la firma del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Queremos decir que esos dos gobiernos han tenido en los últimos 2 años una espléndida oportunidad de demostrar su papel de constructores de la paz en el proceso abierto en Euskal Herria. No lo han hecho y en vez de hacerlo, lo que nos proponen es a sus ciudadanos e indirectamente también a los ciudadanos vascos llevarnos a una agresión militar contra un país árabe. A ambos gobiernos, a los señores Hollande y Rajoy, queremos lanzarles un mensaje. El pueblo que dijo no a la OTAN dice no a este nuevo intento o plan de agresión militar en Oriente Medio. El pueblo que dijo no a la guerra imperialista contra Irak, que dijo no a las intervenciones en Afganistán y en Libia, dice no a los planes de atacar y aumentar el sufrimiento del pueblo de Siria. A la sociedad vasca, una invitación, primero, a mostrar su solidaridad hacia el pueblo sirio y también hacia el pueblo kurdo atrapado entre 2 bandos en este conflicto. Del mismo modo, le llamamos a secundar, a participar activamente en las movilizaciones que se convocarán en los próximos días para denunciar este nuevo plan de intervención militar extranjera, esta nueva intervención imperialista en Oriente Medio.